1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, porque Dios cuida del... no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si nosotros participamos de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo, el capítulo 9, lo decimos una y otra vez, a veces pensamos que los capítulos forman divisiones. Y sí, los capítulos ayudan mucho a entender ciertas divisiones o cambios de tema, a veces en las cartas que Pablo ha escrito. Pero nosotros vamos a comenzar un nuevo capítulo y yo quisiera que tengamos en mente el capítulo 8 y lo último que hemos estado viendo. Y una de las cosas que habíamos estado viendo en el capítulo anterior es que Pablo señaló al principio de que no deberíamos hacer nada que ofenda a nuestros hermanos, en especial a los más débiles, Y el contexto era que muchos creyentes maduros en la fe estaban comiendo carne que estaba siendo sacrificada a los ídolos sin problema. Pero los más nuevos, los más débiles en la fe, sufrían por eso, ya que eso les recordaba a su antigua vida pagana, y ellos no podían comer carne que había sido sacrificada anteriormente a los ídolos por causa de su conciencia, porque su conciencia los acusaba. Por eso Pablo les dijo que dejen de lado su derecho. Sí, ustedes como creyentes ya no tienen nada que ver con el paganismo y ahora no tienen nada de malo que coman esa carne, porque esa carne no tiene ya contacto con el paganismo cuando creemos que ni siquiera esos ídolos existen bíblicamente. Entonces, no tiene nada de malo que coman esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Pero por causa de esos hermanos débiles en la fe y para no hacerlos tropezar, dejen de lado ese derecho y esa libertad que tienen, por más que puedan hacerlo, no lo hagan por ustedes, háganlo por el hermano débil. Y habíamos visto el principio del amor, de que a veces yo puedo hacerlo, pero la pregunta es cómo le cae a mi hermano débil en la fe. Entonces el apóstol Pablo ha dejado claro eso, tenemos derecho, pero por causa de algo, en este caso por amor a los más débiles, no coman carne. Y Pablo el día de hoy va a estar usando una ocasión para defender su posición apostólica ante los cristianos de Corintio que dudaban de su posición apostólica. Y como vemos allí el título, los derechos de un apóstol. Él se va a poner de ejemplo de alguien que tiene privilegios como un apóstol, pero para que el evangelio no sea estorbado, él va a decir: yo no los voy a usar. Yo no voy a usar los derechos que yo tengo como apóstol. En los versículos 1 al 18 veremos que considera los derechos para que lo apoyen económicamente los creyentes que le están ministrando. Pero lo que veremos hoy del 1 al 14 es que él expone su derecho y luego veremos la razón por la cual él no hizo uso de esos derechos. Hoy estaremos viendo versículos 1 al 14. Y lo primero que veremos, hermanos, en los primeros versículos, que Pablo nos va a dar algunas razones de por qué él tenía derecho en la iglesia. Por qué él tenía derecho que las iglesias que él ministraba lo apoyaran. Y déjenme decirle, hermano, que toda la semana, mientras estudiaba estos pasajes,
no vino a mi mente, vino continuamente a mi mente cómo trato este tema. Es un tema sumamente delicado hablar de dinero, en especial en las iglesias. Sabemos que muchas iglesias han llenado tanto de prácticamente una doctrina que se enseña una y otra vez, dinero, 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 dinero. A tal punto que a nosotros, en una iglesia bíblica que se predica fielmente con regularidad la palabra de Dios, aún a nosotros tal vez no llega de esa manera. Pero déjenme decirle que no debe ser así. No debe ser así porque la palabra de Dios menciona esto. Y si nosotros enseñamos la palabra de Dios, tenemos que ser expuestos a esto. Por ende, Pablo va a dar algunas razones por las cuales las iglesias que él ministraba lo debían apoyar. Y la primera razón tiene que ver con su apostolado, que no tiene nada que ver, podemos decir, con hoy a nosotros. No podemos aplicarlo porque no hay apóstoles hoy en día. Eso ya lo hemos dejado claro en varias ocasiones. No tiene aplicación hoy. Pero las otras razones que veremos en un momento también sí se aplican a nosotros. Se aplican al día de hoy a todo ministro u obrero cristiano en toda la época de la historia de la iglesia. En primer lugar, versículo 1 y 2, Pablo defiende su estatus como un apóstol. Vamos a leer una vez más versículo 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hermanos, vemos aquí algo. Pablo tiene que defender su apostolado. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que defender su apostolado? ¿Por qué tiene que defender su apostolado? Hay algo claro, hermanos, que siempre ha sucedido, pero no debería suceder así y es lamentable. Y es que lamentablemente no todos están contentos con el servicio de uno. Siempre habrá críticas, murmuraciones, siempre algunos van a estar en descontento, en especial cuando uno tiene un cargo, un ministerio y está a la vista de todos. No es fácil, no es fácil, porque siempre va a haber personas que se levantarán. Y yo anoté tres cosas que veo en la Escritura que muchos se levantaban contra Pablo. En primer lugar, a no valorar el esfuerzo ni ser agradecidos. Personas que tal vez te ministran, te sirven, se ve eso. No valorar el esfuerzo ni ser agradecido. En segundo lugar, criticar. Somos fáciles siempre a ver lo negativo y no lo positivo. Y en tercer lugar, no reconocer ese ministerio, que era lo que le estaba sucediendo a Pablo. La iglesia de Corintios no estaba reconociendo su ministerio de apostolado. Y el problema está en que muchas veces pensamos que nosotros, como personas, ponemos a esas personas a ministrar. Nosotros reconocemos a las personas en ese ministerio. Y sin duda vemos en Timoteo que sí se debe ver ciertas cosas y la responsabilidad de poner a personas a ministrar desde la iglesia. Pero debemos entender algo más claro que viene anterior a eso. Dios puso a esas personas. Si Dios puso a esas personas, si Dios los llamó, Dios ya de por sí lo reconoció. La iglesia tiene que tener la sabiduría y la madurez para reconocerlo, algo que Dios ya había empezado en esa persona. Pero lo primero que vemos es que ellos como iglesia no estaban reconociendo el apostolado de Pablo. Por eso después de todo lo que Pablo trabajó con ellos y para ellos, cómo lo ministró, cómo les sirvió, cómo los amó, no reconocían ni siquiera su apostolado. Y a eso apuntaba que a veces es triste cuando uno da y uno no lo ve. Uno no lo ve. Por eso él se defiende, como veremos en un momento. ¿Por qué? Porque fue dudado y negado por algunos de los cristianos corintios. No lo estaban reconociendo. El versículo 1, hermanos, vemos que está compuesto de algunas preguntas. Son preguntas retóricas que se responden a sí mismos. Y vemos dos verificaciones de su apostolado. Primero, lo que quiero ver es que él había visto al Señor Jesús. ¿Por qué él deja claro que él es un apóstol? Porque él había visto al Señor Jesús. Él dice allí, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Un apóstol, hay algo claro que vemos en la Escritura, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo y de la resurrección, dice Hechos 1. Cuando eligen a un nuevo sucesor, cuando Judas ya no estaba, dice, da unas ciertas características. En un apóstol que vamos a elegir debe ser así, así, así. Tiene que ser así, así, así como hoy en día podemos elegir un pastor y decir, un pastor para poder elegirlo, tiene que ser así, así, así. Los requisitos de 1 Timoteo 3. Hechos 1 nos dice, un apóstol tenía que ser así. Y una de las cosas es haber visto al Señor resucitado. Y sabemos que Pablo no perteneció a ese grupo original de 12 discípulos, sino que fue llamado y encomendado por el Señor mucho más adelante. Y una de las cosas es que él vio al Señor Jesús. Y esa es su primera defensa.
Yo soy apóstol porque en primer lugar yo he visto al Señor resucitado. Vemos en Hechos 9 que el Señor se le apareció como una luz. En el momento de su conversión, el Señor se le apareció. Luego en Hechos 18 vemos 2 visiones más que Dios le habló por medio de él. Pablo podía dar testimonio de haberse encontrado personalmente con Cristo resucitado en más de una ocasión. Y esa era su primera defensa. No soy apóstol, no soy libre, no he visto yo al Señor Jesús, Señor nuestro. Ya eso me certifica y ya eso da evidencia de que yo puedo ser un apóstol, de que yo soy un apóstol, porque vi al Señor resucitado. La segunda prueba que vemos allí en el pasaje de su apostolado eran ellos mismos, los creyentes de Corintio. Él dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Dice versículo 1 al final. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. La iglesia de Corintio, hermano, era fruto de la obra del Señor en Pablo, de las tareas apostólicas que Pablo realizó en medio de ellos. Tanto la fe salvadora como el conocimiento de la palabra de Dios era resultado del evangelismo y el discipulado fiel del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Pablo dice en el versículo 2, en pocas palabras, si otros dicen que no soy apóstol, está bien, que piensen lo que quieran. Que piensen eso si quieren, que lo piensen. Pero para vosotros soy apóstol. Si ustedes vieron cómo yo me conduje delante de ustedes, yo los llevé al Señor a ustedes, yo vine con el mensaje del Evangelio, yo los instruí, yo los amonesté, yo los guié. Yo estuve con ustedes, yo les enseñé. Esa es su segunda defensa para el apostolado. Por eso él dice, ustedes son el sello. Versículo 2 al final, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Esa es la marca de que soy apóstol, son ustedes mismos. Ustedes mismos son la marca de que yo soy un apóstol. La iglesia de Corintio, hermano, era el sello de su apostolado, dice aquí el versículo. En los tiempos antiguos se usaba el sello para indicar autenticidad. Autenticidad, ¿qué es sello? ¿Qué es eso? Los sellos se usaban tal vez en mercaderías, en cosas, tal vez en cartas, como en otras cosas, y lo que estaba bajo ese sello tenía la garantía de que era genuino. Como hoy tal vez tenemos ciertas marcas, que sabemos que hay marcas secundarias o podríamos decir truchas, no son legales, no son de primera calidad, pero lo que era genuino era el sello que estaba en ellos. Era la prueba de autenticidad de que Pablo era un verdadero apóstol del Señor. Otros tal vez no lo reconocían como apóstol, pero los corintios mismos debían reconocerlo como tal, porque ellos habían sido el sello de su apostolado, la manera en que él estuvo con ellos y los ministró. Ellos son el sello de mi apostolado, dice. Los hermanos, sin duda, de Corintios tuvieron muchas razones de que el apóstol Pablo era genuino, era un apóstol genuino. ¿Por qué? Porque ellos habían visto de cerca la obra de él, cómo él se manejó y se condujo en medio de ellos. Por eso, hermanos, la obra de Dios entre los cristianos de Corintio era evidencia suficiente para que el apóstol Pablo plantee esto aquí. Yo soy apóstol y voy a defenderme, y la primera defensa es que yo estuve con ustedes. Vi al Señor resucitado y segundo, que estuve en medio de nuestro. Ustedes son el sello de mi apostolado. Pero vemos también que él se va a seguir defendiendo, si podemos decirlo así, versículo 3 al 6. 3 al 6 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En segundo lugar, vemos que Pablo afirma los derechos como un apóstol. Él dice, contra los que me acusan, mi apostolado, esta es mi defensa. 2 puntos. Y da otra serie de defensa. Él afirma ese derecho como si fuera un abogado peleando por un caso. Él dice, mi defensa, y dice los que me acusan. Y esas 2 palabras se usaban y son usadas en términos legales tomados de la corte romana. Entonces él lo que está diciendo, yo me estoy defendiendo. Es como si yo estuviera delante de un juicio y hay gente que me está acusando, en este caso lo estaban acusando que no era un apóstol, y él dice, yo me voy a defender. Y va a dar la serie de instrucciones del por qué él era un apóstol. Y yo anoté 2 cosas. El primer derecho que defiende es el de ser ayudado económicamente por los creyentes que ministraba. Ser ayudado por los creyentes económicamente que él ministraba. Él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber?
no tengo el derecho de esperar que me provean al menos comida y bebida. Cuando yo los sirvo, yo los amo, yo estoy continuamente pendiente de ustedes. Y es la realidad, hermanos. Pablo, al igual que todos los apóstoles, da algo certero, tenían el derecho de comer y beber. No es que los cristianos corintios cuestionaron el derecho de Pablo de comer, pero Pablo quiere que él tiene el derecho de comer y beber a expensas de la iglesia. Pablo, vos tenés derecho de comer y beber. Sí, iglesia, pero yo les estoy diciendo que yo tengo derecho de comer y beber a expensas de la iglesia de la cual estoy ministrando. Esa es la idea. A la iglesia que sirvo, a la iglesia por la cual me desvivo y entrego todo. Tengo derecho a comer a expensas de la iglesia. Por eso dije, hermano, que es un tema difícil. Es un tema difícil de hablar, tal vez. En segundo lugar, vemos que él continúa diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Acaso dice, no tengo derecho de tener una hermana como mujer? En pocas palabras, no tengo derecho de casarme con una mujer cristiana y llevarla a ministrar conmigo a donde el Señor me llame, a donde voy. Ese es el punto. Ese es el punto. Los otros apóstoles, que dice a Cefas, y Cefas es Pedro, sabemos que estaban casados, lo dice la Escritura. De hecho, el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, vemos en las cartas y en los evangelios. Y Pablo probablemente, la Escritura no nos dice en ningún momento que tuvo mujer, pero conforme a la historia se piensa de que era viudo. Pero sin importar el estado en que él estaba, el punto que él quiere enfatizar es que él tenía derecho de casarse con una mujer creyente si él quería. Y aunque él tuviera derecho de casarse con una mujer, en este caso no lo hizo, no lo sabemos, tal vez para entregarse más por entero al Señor, más por completo al Señor, pero él deja claro que él tenía derecho, como los demás apóstoles, de llevar a una esposa con él, tal vez a sus misiones y al servicio, y que la iglesia contribuyan en su sustento. En pocas palabras, no solamente a mí, sino a mi familia. A mi familia. ¿Acaso no tengo derecho de que ustedes me sirvan y yo tener una esposa? Por eso tal vez a los hermanos cristianos de Corintio no les importaba que él tomara una esposa, siempre y cuando ellos no tuvieran que ayudar al apóstol. Toma una esposa si quieres, pero por eso Pablo está aclarando que él tenía el derecho de esperar apoyo no solo para él mismo, sino también para la familia, en caso que él quisiera tener una esposa. Y lo dejan claro, o solo yo y Bernabé, solo yo y Bernabé no tenemos este derecho. La mayoría de los otros apóstoles recibían apoyo de las iglesias a las que ministraban. Pablo y Bernabé, y lo deja claro ahí, ellos reciben, nosotros no recibimos. Pablo y Bernabé, hermanos, eran los únicos en este asunto que escogieron trabajar y ayudarse ellos mismos, así nadie podía acusarlos de predicar por motivos de dinero. Tal vez podríamos pensar que esto haría a Pablo y a Bernabé más respetables, porque wow, mirá, no piden nada, no esperan nada de la iglesia, dan todo por el Señor, pero en vez de ser más respetables por eso, los hizo menos respetables, a tal punto que aún dudaban de su apostolado. Y eso es triste, como dije al inicio, porque en primer lugar no se reconoce a los que Dios levanta y llama. Y en la otra enseñanza es de ayudar, que es lo que veremos en un momento. Versículos 7 al 14, y es el segundo punto, el tercero, mejor dicho. 7 al 14. Pero vamos a ir leyendo de a poco, vamos a leer el versículo 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y toma de la leche del rebaño? Pablo da 3 ilustraciones para que podamos comprender lo que él está diciendo. Y lo que él está diciendo es demostrar que es una costumbre pagar a los obreros, y otra vez da preguntas retóricas. ¿Quién? ¿Quién no cultiva y come de lo que está cultivando? ¿Quién no lo hace? Da ese tipo de preguntas. Y la respuesta de las 3 es nadie. Hermanos, los soldados combaten durante el día y luego trabajan de noche en una tarea civil a fin de poder comprar ropa, comer, beber y tener un lugar donde descansar. No es así. Los soldados no sirven a sus propias expensas. Se les provee ropa, alimento, armas, hospedaje y todo lo que necesitan con el fin de que vivan y luchen eficazmente en esa guerra. Da el ejemplo de los agricultores. Los agricultores no plantan una viña o cultivan una cosecha para alguien sin recibir el pago. No es así.
No trabajan por amor al arte o al cultivo o lo que cultivan y luego hacen otro trabajo para ganarse la vida. No, comen del fruto que cultivan. Los pagan ya sea con dinero o con una parte de esa cosecha, pero reciben algo de lo que hacen. Y lo tercero que menciona es que los pastores de ovejas tampoco trabajan gratis. Ellos esperan recibir, lo que menciona ahí, al rebaño y no toman de la leche del rebaño, no meramente ovejas. Los pastores tampoco trabajan gratis, ellos esperan recibir en compensación al menos parte de la leche del rebaño. En pocas palabras, lo que yo sirvo, tengo que recibir de eso mismo, esa es la idea. Y vemos, hermano, que estos tres tipos de obreros son pagados por su trabajo. Eso es una costumbre, lo correcto y lo que se espera. Lo que se espera. ¿Por qué no va a ser eso cierto también en cuanto a los obreros de Dios? Y eso es lo que defiende Pablo. Eso es lo que defiende Pablo. Pero es interesante notar que tenemos acá tres cuadros de un pastor. Podemos decir que es un soldado para proteger a la iglesia y presentar batalla contra los que se levanten, específicamente Satanás. Vemos que también puede ser aquel siervo, un agricultor que cuida de la viña espiritual y busca el fruto, pero también podemos ver que puede ser un pastor que guía y alimenta a las ovejas. Y ahí vemos, hermanos, que el trabajo de los siervos del Señor no es fácil. No es fácil. Esa es la primera evidencia que vemos allí. La segunda, por lo cual los siervos del Señor deben ser sostenidos, es el segundo punto de este tercero, punto B sería, se debería hacer porque es conforme a la ley de Dios. ¿Por qué uno como iglesia debe sostener a los siervos de Dios? Porque es conforme a la ley de Dios. Versículo 8 al 11. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el fruto que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si recibiéramos de vosotros lo material? Deuteronomio 25:4 dice esto, no pondrás bozal al buey que trilla. Él está citando eso, no pondrás bozal al buey que trilla. En aquellos días el grano se separaba de la cáscara, haciendo caminar a un buey en círculo, atado. Y el punto aquí es que sería cruel forzar al buey a caminar en todo ese grano y ponerle un bozal para que no pueda comer ni siquiera de ese grano. Eso sería cruel, lo haces trabajar, pero no le permitís que coma o que tome algo de eso que trabaja. La respuesta es que deberían permitirle que los bueyes comieran al mismo tiempo que trabajan. Esa es la idea. Esa era su paga, lo mínimo que podían dejar hacerlo después de tanto esfuerzo que hacía el buey. Pero ahora Pablo nos dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. Y no solamente de los bueyes, porque la Escritura menciona que Dios tiene un interés en el bienestar del animal, de los animales específicamente. Dice Job 35 que el Señor es quien prepara el alimento del cuervo. Salmo 147 que Él da a la bestia su mantenimiento. Y Jesús en Mateo nos ha dicho que es el Padre Celestial que alimenta a las aves del cielo. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay una preocupación de parte de Dios sobre su creación, las bestias del campo, los peces del mar, las aves del cielo, lo que está escrito aquí, hay una mayor preocupación por las personas. Por las personas. Y sí, Él quiere que los bueyes sean pagados por su trabajo, mucho más está interesado en que los hombres que Él utiliza sean compensados por el trabajo de ellos. Por eso ese principio de Deuteronomio 25:4, hermanos, es mucho más importante que proveer las necesidades de los bueyes. La enseñanza aquí es esta: Dios está estableciendo el principio de que un ministro tiene el derecho de ser mantenido por la gente que está ministrando. Lo repito de nuevo. Dios está estableciendo el principio de que un ministro tiene el derecho de ser mantenido por la gente que está ministrando. Como dijo alguien, ya que los bueyes no pueden leer esto, este versículo no fue escrito para los bueyes, sino para los hombres. Y Pablo lo dice allí en el texto, si ustedes lo notan. Dios lo dice enteramente por nosotros. No lo dice a modo de pregunta, lo dice a modo de confirmación. Dios lo dice enteramente por nosotros.
Los hombres, hermanos, deben ganarse la vida mediante su trabajo. Y Pablo dice, el que ara y el que trilla deben trabajar con esperanza de recibir del fruto. Por eso había un principio espiritual ahí involucrado, que es la aplicación a nuestra vida y a nuestro servicio. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es de gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pablo tenía todo el derecho, hermanos, de aplicar este principio a su vida. Y si los hombres que trabajan para los hombres deben ser pagados por ese trabajo que emplean. No hay duda de que los que trabajan para el Señor deben ser compensados por su labor. Y Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es de gran cosa? ¿Es mucho pedir si segáremos de vosotros lo material? Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 5:17, a que sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque por lo que conlleva hacer eso. Dignos de doble honor, dignos de doble paga, por lo que conlleva hacer eso. Hermano, a veces uno no se da cuenta de la responsabilidad o tarea que uno tiene sobre sus hombros. Aún lo que uno predica. Saber que el día de mañana uno se va a presentar delante del Señor y por eso siempre lo hacemos con un temor reverente, sabiendo que el Señor va a pedir cuenta de toda palabra que hemos dicho. Hermanos, aún en la predicación, que uno podría verlo como algo sencillo, estudio, lo presento, pero predicar y saber que estamos ministrando a las almas que Dios salvó con la muerte de su Hijo, y que el día de mañana va a demandar cada palabra que hemos llevado a sus oídos, eso es un peso muy grande. Eso es un peso muy grande. Alguien dijo, los siervos del Señor merecen que sean bien sostenidos. No se debe aplicar una ley para unos y otra para otros, como es aplicar a los predicadores, misioneros y obreros cristianos una escala de salarios que es considerablemente inferior a los que trabajan en tareas seculares. Deberíamos pagarlos con tanta generosidad como sea posible. Y esto lo hemos visto en varias iglesias que han apoyado a Pablo. La iglesia de Macedonia, la de Filipos, Tesalónica, Berea. En Hechos 16, 17 vemos a varios que apoyaron a Pablo económicamente. Su ministerio de forma continua, cuando fue pastor y estuvo establecido con ellos durante algunos años, pero también vemos que cuando se marchó como misionero, él recibía ayuda de parte de las iglesias, aún teniendo pocos recursos, y eso es aún más lamentable. Lamentable y para vergüenza nuestra, porque muchas veces, y sabemos que es así, viene a mi mente la mujer que el Señor reprendió porque tiraba poco, y venían algunos y daban mucho. Y el Señor les dijo, ella ha dado todo lo que tenía. Y ustedes vieron las sobras de todo lo que tiene. Y vemos que hay personas que han ayudado al apóstol Pablo teniendo pocos recursos. Aún mientras él soportaba persecución. Dice 2 Corintios 8, en grande persecución, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los que esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, esta es la actitud y forma de dar y es un modelo para nosotros como creyentes. Hermano, dar para los obreros del Señor es ofrendar para el Señor. Ahora, algo ya hemos visto. El Señor capacita a hombres para que nosotros seamos bendecidos espiritualmente. Ahora que nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente, tenemos que dar para el Señor, porque es al Señor que estamos dando. Aunque pensemos, le estoy dando al hombre, le estoy dando al que me ministra, le estoy dando al pastor, predicador, aquí, quien tú quieras poner que sirve el Señor. Pero en primer lugar, lo estamos haciendo para el Señor. Acuérdense que del Señor recibiremos la recompensa. Aún en Proverbios dice que cuando damos al pobre, estamos honrando al Señor. Y no un pobre creyente, sino un pobre incrédulo, porque estamos teniendo compasión de un pobre. Y vemos en la Escritura que el Señor continuamente tiene compasión de los pobres y de las viudas. Pero el punto aquí, hermanos, es dar sabiendo que lo hacemos para el Señor.
porque el Señor está llamando a esos hombres a que nos sirvan espiritualmente. ¿Cómo nosotros no le vamos a dar, como dice Pablo aquí, para lo material, para su sustento? Para su sustento. Pero el punto aquí, hermanos, es si Dios te ha bendecido por medio de esa persona espiritualmente, ¿por qué no ser de bendición para esa persona materialmente con sustento? Dice Pablo. El argumento es que, como alguien dijo, la remuneración del predicador es sumamente inferior en valor a lo que él te ha dado. Los beneficios materiales son pequeños en comparación con las bendiciones espirituales que muchas veces recibimos. A veces no nos damos cuenta que nuestra madurez y nuestro crecimiento es gracias a la persona que el Señor está utilizando. Y nosotros ni siquiera a veces gracias. Por eso la voluntad del Señor es que seamos generosos con, podemos decir, pastores, líderes, con nuestros obreros en distintos ministerios que van, vienen, nos ministran. Algo tan sencillo. ¿Le has dicho a las maestras de escuela dominical gracias por enseñarle a mi hijo todos los domingos por la mañana? Algo tan sencillo. No a punto de ir y darles dinero, porque no a punto de decir, sé que ellos no esperan eso. Pero algo tan sencillo, para que vean que en la semana alguien está ministrando a tus hijos. Algo que tal vez como padre a veces uno no hace en la semana. Y eso uno lo valora mucho, hermanos. Uno lo valora mucho. Por eso, en pocas palabras, hermano, en el servicio uno no debe esperar ser recompensado sin duda terrenalmente, porque sin duda vamos a ser recompensados por el Señor en la eternidad, por cómo lo hemos servido. Pero ahora el punto es este, si uno dedica su vida, si su vida gira en torno a la iglesia, en torno al servicio, en torno a que crezcas, a que madures, y hay una preocupación continua, hay oración continua, predicación de la palabra continua, lo mínimo que uno puede hacer, no porque lo busque, no porque sea su meta, sino porque lo merece. Y lo mínimo que uno puede recibir es que un alimento, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? De que yo estoy dando todo por ustedes, iglesia. Aún no tengo derecho a recibir de parte de ustedes bebida, comida. Y está el pasaje de Pablo que habla de su sufrimiento, de todo lo que él ha padecido, de persecuciones, azotes, de todo lo que ha padecido por causa de la obra del Señor. Y él dice en un pasaje, y lo que sobre mí se agolpa continuamente cada día es la preocupación por las iglesias. Había dejado todo por las iglesias, pero ni siquiera lo estaban reconociendo como apóstol y tampoco lo estaban queriendo servir en esta área con alimento y bebida. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Quiénes otros participaban de ese derecho? La otra razón que Pablo nos da para su derecho a ser sostenido en el ministerio es que al parecer los corintios habían sostenido a sus pastores, entre los que estaban ahora sosteniendo, y lo vemos en capítulo 1 a Apolos, a Pedro tal vez, pero como el pastor fundador de la iglesia y como apóstol, Pablo tenía, dice, más derecho a su apoyo que los otros, pero él no había usado ese derecho. Él no había usado ese derecho, a pesar de las muchas razones que él tenía para justificar el derecho a ser sostenido, él renunció a ese derecho. Lo soportamos todo, dice allí, lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y esa palabra, hermanos, soportarlo todo es sobrellevarlo en silencio. Y está en tiempo presente indicando que a lo largo de todo el ministerio continuamente Pablo sobrellevó eso sin quejas. Sin quejas. Lo que fue necesario para llevar a cabo su trabajo. Y ahí lo vemos a Pablo. Su acostumbrada manera de vivir era continua de negarse a sí mismo. Por eso no dependió de los demás para no poner un obstáculo al Evangelio. Dice Hechos 18 que él trabajó haciendo tiendas para cubrir sus gastos mientras predicaba y enseñaba. Por eso, hermanos, pagar sus propios gastos era la manera de no poner un obstáculo al Evangelio. Pablo no quería que tal vez los nuevos convertidos o otros convertidos tuvieran razón para pensar que él predicaba por motivos egoístas, o que predicaba para ser recompensado con dinero y así disfrutar una vida más fácil.
Hermano, resulta ofensivo predicarle el mensaje del Evangelio a alguien o decirle a alguien que acuda a Cristo y al mismo tiempo pedirle dinero. Resulta ofensivo. Y eso es algo que ha hecho mucho daño en la iglesia del Señor en estos días. Y Pablo no quería eso. Pero lamentablemente estamos marcados por una época, una generación donde, como dice Pablo, utilizan la piedad como fuente de ganancia. En los últimos días vendrán estos hombres, y ya estamos en esos últimos días. Utilizan la piedad como fuente de ganancia. Pero vemos aquí el corazón de Pablo, pagado o sin pagar, eso no le importaba. Lo que le importaba era la obra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿era más efectivo para el Evangelio si Pablo recibía apoyo? Él lo iba a recibir, sin duda. ¿Era más efectivo para el Evangelio si Pablo tuviera que trabajar para mantenerse? Lo iba a hacer igual. Me den, no me den, me sirvan, no me sirvan, lo que importara era que el Evangelio no fuese obstaculizado de ninguna manera. Por eso Pablo estaría diciendo, no pido obtener nada de ustedes, para que no piensen que los ministro por dinero. Preferiríamos soportar cualquier cosa, en pocas palabras, antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Prefiero no comer o trabajar con mis manos antes de que piensen que lo hago por eso y que sea de estorbo para el Evangelio. Y ojalá muchos pastores de la prosperidad piensen así. Y eso es un gran ejemplo, hermano, de la vida del apóstol Pablo. Pero el punto aquí es de lo que él se negó. Él se negó de recibir ayuda para que el mensaje del Evangelio no sea obstaculizado. Pero la enseñanza que vemos aquí es que si uno sirve y ministra a la iglesia que ha sido llamado a servir, debe vivir de ese ministerio. Pero no abusar de eso. No abusar de eso. No abusar de ese derecho. Pablo dice, tenemos un derecho los que servimos. Pero no abusen de ese derecho. Y noten que Pablo no menciona jets, autos de lujo, mansiones, riquezas, trajes caros, no. Oro, no. Menciona alimento, sustento. ¿Acaso no puedo recibir usted alimento, sustento, bebida? Porque él no buscaba, hermanos, claramente estas cosas caras. Él decía, yo vivo y trabajo para el Señor. Y el vivir y trabajar para el Señor es eso. Vivir y trabajar para servirle y ministrarle a ustedes. Y lo mínimo que puedo recibir es el sustento de cada día. Hermano, eso es lo bueno. Pensaba esta semana, eso es lo bueno de predicar consecutivamente, capítulo tras capítulo. No elegí yo este tema. Si hay alguno tal vez de visita, si hay alguno que está recién en las cosas del Señor, yo no tengo en mente hace años que no se toca el tema dinero en la iglesia. No buscamos predicar esto, pero sin duda llegamos al capítulo 9 que el apóstol Pablo habla de esto. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo aplicamos esto hoy? Porque fue escrita para los hermanos de Corintio. ¿Cómo lo aplicamos hoy a nosotros? Y la respuesta es de la misma manera. De la misma manera. Hermanos, si tú supieras el tiempo y dedicación que se necesita para preparar un sermón, el tiempo de oración, no solo por el sermón, de que por sí toma muchísimo tiempo, orar por la iglesia, ministrar a la iglesia, interceder por la iglesia, visitar a la iglesia, solucionar y estar en los problemas que surgen en la iglesia, todo eso demanda muchísimo tiempo, muchísima carga, y siempre apunto lo mismo, Jesús no solo sufrió físicamente, sino internamente el abandono y eso que llevaba por dentro. Ahora, piensa en un siervo del Señor, no solamente la carga y tarea de predicar, preparar su mente, su corazón y la hora que lleva, sino internamente la carga, el peso que uno lleva encima. Todo eso demanda tiempo y muchísimo, hermano. ¿En qué horario trabajará para ganarse su sustento diario para el alimento? A veces somos egoístas, y perdónenme la palabra, y me incluyo, ¿no? Porque soy parte de la iglesia. Pero a veces pedimos y no damos. Demandamos y no damos. Es como tal vez me puedo quejar en esta área de la iglesia, pero jamás hice nada para solucionarlo. Estoy diciendo, hace falta esto, pero no hice nada para darlo. Por eso vemos en Hechos 6 que se eligen diáconos, servidores, porque era mucha la carga que los discípulos tenían. Y no podían dejar de atender la tarea principal, que es persistir en la oración y en la palabra, porque sabían que no solamente era la tarea principal, sino que les demandaba tiempo. Hermano, ¿tú por qué tal vez estás mal en tu vida de oración? La respuesta es por falta de tiempo. Porque hay el trabajo, los chicos, que la casa, que esto, que lo otro. Dirías que no tienes tiempo. Entonces, la idea de los diáconos en Hechos 6
eran que no había tiempo a otras cosas porque ellos deberían permanecer en la oración, en el misterio de la palabra. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Lleva tiempo. Sin duda, uno no lo debe hacer por la paga, hermanos, como ya lo dijimos, por la remuneración que recibe por servir. Pero eso es lo mínimo que puedes recibir de parte de los suyos después de tanto esfuerzo y sacrificio que uno hace para servirlos. Como dije, hermanos, créanme que es un poco difícil predicar sobre este asunto, porque aún muchas veces yo me incluyo que recibimos ayuda de la iglesia. Pero déjenme decirle que es parte del consejo de Dios y está en su palabra, y esto se tiene que enseñar. Por eso, hermano, la iglesia necesita saber y aprender que debe sostener a sus siervos, al pastor o los pastores, y a futuro, si enviamos a alguien a fundar una nueva obra que sería perfecto, esa es la voluntad del Señor, sin duda, que nos esparzamos, que crezcamos, ayudar aún en esa nueva obra hasta que la iglesia esté establecida. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Y a veces, como dije, evitamos hablar de estos temas porque es sensible. Lamentablemente, muchas iglesias han hecho daño con respecto a este tema de dinero. Pero no debe ser un tema que debemos tenerle miedo. Yo lo he aprendido. Es como aquella mujer que le va mal con su marido porque tal vez el marido la engaña, se separa y luego viene diciendo, han escuchado seguro esa frase, todos los hombres son iguales. Lo mismo sucede con las iglesias, porque alguna iglesia piden dinero y les va mal en esa iglesia, dicen, todas las iglesias piden dinero. No, las bíblicas no. Las bíblicas no. Pero por eso no nos podemos ir al otro extremo, hermano, de nunca tocar o hablar un tema que está en la Biblia recurrentemente y continuamente. Aún en el Antiguo Testamento, como veremos en un momento, los sacerdotes, los que servían en el templo, comían de las cosas del templo, de parte de los sacrificios. Como veremos, dice que ellos necesitaban ser sostenidos materialmente. Y si lo traemos al día de hoy, son los siervos del Señor. Hermano, no somos una iglesia nueva. Y lo sabemos, somos una iglesia de años. Y por distintas razones han menguado, hay personas que se han ido, hay personas que llegan gracias al Señor. Pero sabemos que la iglesia debería sostener a su pastor o a sus siervos o como quieran llamarlo. Y el día de mañana a más pastores se habría. Porque lo primero que sabemos es que hoy hay pocas personas, si podríamos decir, porque a la tarde tenemos otra reunión. Pero sabemos que cuando unimos las dos reuniones, la iglesia, hay veces que no entramos todos. Lo sabemos porque lo hemos visto. De modo que no somos 5 o 10 personas, somos muchos gracias al Señor. Y creo que la razón por la cual no se llega a sostener al pastor o a los siervos del Señor o como quieran llamarlo es porque como iglesia no hemos entendido del todo la responsabilidad que tenemos en esta área. Pero después le demandamos a los siervos del Señor o al pastor tal cosa. Pero si no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que darle de comer a mi familia. Pero no hizo esto, no se encargó de esto, no me llamó, no me escribió, no está, A eso es lo que yo apunto. Reclamamos sin pensar. Por eso, hermanos, si como iglesia seguimos creciendo, por la gracia de Dios esto debería cambiar sin duda. Porque de lo contrario no estaríamos siendo bíblicos. No estaríamos siendo bíblicos. Por eso esa es la cuestión de desarrollar la actitud correcta, la actitud de apoyar generosamente a los obreros del Señor dedicados por completo a su obra. Vamos terminando. La tercera razón por la cual los siervos de Dios deben ser sostenidos, Pablo dice que es porque es una pauta universal, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? La siguiente razón que Pablo da para que aquellos que sirven sean sostenidos por las iglesias, las que sirven, vemos que fue no desde ahora, no desde el Nuevo Testamento, no de los apóstoles, que la iglesia debía sostener a Pablo como apóstol, sino del Antiguo Testamento en el sacerdocio en Israel. Los sacerdotes, dice la Escritura en número 18, no vamos a ir por causa del tiempo, son varios versículos, pero los sacerdotes dicen que los que trabajan en las cosas sagradas eran sostenidos por los diezmos que la gente traía al templo, de las cosechas, de los animales, así como también los sacrificios de las personas a las que ellos ministraban en el templo y antes de esos en el tabernáculo. Acá nunca lo he escuchado, tal vez en una conferencia en Chile he escuchado en más de una ocasión que hay iglesias que tal vez van personas y le llevan una bolsa de papa. Como hay muchos cultivos en la zona de Chile, en algunos lugares, le llevan bolsa de papa, bolsa de esto, le llevan algún animal. Eso es sustento para ellos. Pero hay un corazón. Tal vez no toma pastor o no tal vez siervo dinero, sino porque vemos la intención de querer sostener a su pastor. Y le dan alimento. Y esa es la idea. En el Antiguo Testamento llevaban y Dios permitía que ellos saquen de lo obtenido.
Sacaban también, dice, los sacrificios de las personas a las que ellos llevaban al templo. Comían de ahí. Por eso los que tenían deberes oficiales en relación con el servicio al templo, la escritura es clara, eran sustentados por los ingresos que el templo recibía. En ese sentido vivían del templo. Pero vuelvo a repetir, hermanos, no una vida lujosa, no jet, no aviones, no autos lujosos. Vivir del templo, sustento. En otras palabras, tanto los levitas que tenían los deberes ordinarios, si podemos decir así, en el templo, como los sacerdotes, a quienes se le confiaba las tareas más sagradas, eran sostenidos por el servicio que prestaban. ¿Por qué? Porque ellos servían al altar como una forma de vida dedicada al Señor, vivían para eso. Su vida era todo el tiempo eso, y había que proveerlos de su sustento. Y la cuarta y última razón por la cual los siervos del Señor deben ser sostenidos, Pablo nos dice, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. No porque era una pauta universal, no porque lo vemos en la Escritura del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no es algo porque debería hacerse, sino porque lo ordenó el Señor. No es una opinión de Pablo, es un mandamiento del Señor. Así también ordenó el Señor. Dio una orden que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mateo capítulo 10 dice, el Señor le dijo a sus discípulos, no os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. La idea era esta, ustedes vayan y anuncien el mensaje del Evangelio y van a recibir ese sustento de parte de las personas a quienes se lo anuncien. Ustedes dan espiritualmente, van a recibir materialmente, porque era un principio establecido. No lleven nada, no provean, ni siquiera se lleven comida de más, porque la idea es esta, que ustedes van a recibir alimento. Vayamos por un momento a Lucas, último versículo, y vamos a ir cerrando. Lucas capítulo 10, pasaje similar. Lucas capítulo 10. Versículos 7 al 8. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo. Bueno, al principio saben lo que es el contexto. Versículo 2, le dice, y les decía, la mies es mucha, mas los obreros es poco. Y le dice que envíen obreros a su mies. Y versículo 3, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Versículo 4 repite lo que leímos recién en Mateo, que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzados. Y versículo 7 dice, cuando entren a aquella casa, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Hay un principio, hermanos. Posaban en aquella casa y esperaban comida y bebida, sustento. Porque el obrero es digno de su salario, otra vez. No os pasáis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. No os pasen de casa en casa, sino tal vez en una, no para abusar, porque el fin no era abusar y tomar cosas de la gente, sino para saciar el hambre. Esa era la idea. Otra traducción, el versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice así, para que entendamos mejor la palabra. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Hermano, Pablo tenía el derecho de solicitar que lo apoyaran porque el Señor había respaldado ese principio. Y vemos, y a modo de conclusión también el primer punto, que el Señor manda a sus seguidores que sostengan a los que les ministran, pero no manda a que los que ministran acepten si quieren esa ayuda. Hemos dicho que Pablo no la quiso. Pablo no quiso recibir esa ayuda, aunque él tenía el derecho y da el principio claro, pero él no quería por amor al Evangelio, por el bien de los hermanos, por el bien del amor, limitó con gusto la libertad que tenía como apóstol y renunció voluntariamente a sus derechos. Ahora yo pregunto, hermano, a modo de aplicación, ¿qué estás dispuesto a renunciar tú para no ser obstáculo para el Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? Y en segundo lugar, como hemos dicho, tanto la ley de Dios en el Antiguo Testamento como Jesús mismo en el Nuevo Testamento enseña que sus profetas, maestros, ministros deben ser pagados por la dedicación a la obra del Señor. La pregunta es, hermanos, para que seamos desafiados y examinarnos, ¿qué estamos haciendo con esa verdad que la Escritura nos enseña? ¿Lo estamos aplicando? ¿Estamos dando a la obra del Señor de modo que se pueda sustentar al o los siervos del Señor?
Por eso como iglesia debemos examinarnos. A veces, hermanos, sentimos o vemos o pensamos que damos mucho. Pero déjeme decirle que no damos nada a comparación de lo que Jesús dio por nosotros, su propia vida. Y eso debería ser una motivación para nosotros a entregarnos por completo. Tiempo, dinero, servicio, esfuerzo, todo por la iglesia del Señor. Como hoy vimos, sustento. Vamos a orar, que el Señor les bendiga.